Antes de iniciar nuestro podcast, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI en Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Bienvenido a este nuevo Deep Dive. Hoy nos adentramos en un paper que me tiene la cabeza dando vueltas. Brain-to-Text Decoding, a Non-Invasive Approach via Typing. ¿Te imaginas poder escribir un email solo con pensarlo? Suena futurista, ¿verdad? Pero este estudio nos acerca un poco más a esa realidad. Lo que estos investigadores han logrado es realmente fascinante. Ok, desempaquemos esto. ¿Cómo lograron decodificar pensamientos en texto? Bueno, reclutaron a 35 participantes, todos hispanohablantes, que eran expertos en mecanografía. Y la elección del idioma no es casualidad. En serio. ¿Influye el idioma en cómo se procesa el lenguaje en el cerebro? Exacto. Cada idioma tiene sus propias peculiaridades, y eso se refleja en la actividad cerebral. Pero sigamos con el experimento. Mientras los participantes teclaban frases memorizadas en un teclado especial, los investigadores registraban su actividad cerebral utilizando dos técnicas: electroencefalografía, EEG, y magnetoencefalografía. MEG, IC y MIG. Me suena que estamos entrando en terreno complejo. No te preocupes, no es tan complicado como parece. Ambas técnicas miden la actividad eléctrica del cerebro, pero de formas distintas. El EEG es como usar un micrófono direccional para captar el sonido de una multitud. Te da una idea general de lo que está sucediendo, pero no puedes distinguir las voces individuales. El MEG, en cambio, es como tener un micrófono para cada persona. Te permite aislar y analizar las señales con mayor precisión. Entiendo. Entonces, con estas grabaciones cerebrales pudieron leer los pensamientos de los participantes. No exactamente leer pensamientos, sino más bien decodificar las señales cerebrales asociadas con la acción de teclear. Para eso, desarrollaron un modelo de inteligencia artificial llamado BrainQWERTY, que es como un traductor que convierte la actividad cerebral en texto. Interesante. ¿Y cómo funciona este traductor? BrainQWERTY es una red neuronal profunda de 3 etapas. Imagina que tienes una caja negra con 3 compartimentos. En el primero, se procesan las señales cerebrales en bruto, como si se limpiara el ruido de fondo. En el segundo, se analiza el contexto de la frase utilizando una técnica llamada Transformer, que es la misma que se usa en los traductores de idiomas como Google Translate. Y en el tercer compartimento, se refina la salida y se predice la secuencia de caracteres tecleados usando un modelo de lenguaje. Espera, ¿estás diciendo que la IA que traduce idiomas también puede usarse para decodificar la actividad cerebral? Exacto. En el fondo, se trata de analizar patrones y secuencias, ya sea en el lenguaje hablado o en las señales cerebrales, y los transformers son especialmente buenos en eso. Impresionante. Y hablando de resultados, ¿qué tan preciso fue este BrainQWERTY en la decodificación? Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. La MEG superó consistentemente al EEG en precisión. De hecho, con la MEG, el modelo logró una tasa de error de caracteres del 19%. O sea que pudo predecir correctamente el 81% de las letras que los participantes teclearon. Justamente. Y eso usando una técnica no invasiva, es decir, sin necesidad de implantes cerebrales. Es un gran avance en el campo de la decodificación de cerebro a texto. Es realmente increíble. Pero si me permites un poco de escepticismo, ¿qué pasa con los errores? ¿Eran aleatorios o había algún patrón? Buena pregunta. Los errores no eran para nada aleatorios. De hecho, el modelo tendía a confundir teclas que están cerca en el teclado físico. ¿Eso qué significa? ¿Acaso el modelo está viendo los dedos moverse en el teclado? Esa es una excelente observación. Lo que sugiere este patrón de errores es que BrainQWERTY no solo está decodificando el lenguaje en sí, sino también las señales motoras asociadas al movimiento de los dedos. Es como si estuviera aprendiendo a leer el lenguaje del cerebro que controla nuestras manos. Fascinante. Es decir, que no solo están decodificando lo que se piensa, sino también cómo se traduce ese pensamiento en acción física. Esto abre un montón de posibilidades, ¿no? Sin duda. Y eso no es todo. Los investigadores también descubrieron que la frecuencia de las palabras e incluso de las letras individuales influía en la precisión de la decodificación. ¿En serio? Palabras más comunes se decodificaban con mayor precisión. Exactamente. Esto nos dice que el modelo de IA se basa en gran medida en la información que ya conoce, en los patrones que ha aprendido durante su entrenamiento. Las palabras y letras más frecuentes son como viejos amigos para el modelo, mientras que las palabras raras o poco comunes son como desconocidos que le cuesta reconocer. Tiene sentido. Si yo tuviera que adivinar qué letra sigue en una frase, me resultaría más fácil si la letra anterior es una A que si es una X. Exacto. Es como un juego de adivinanzas, pero en lugar de letras, el modelo está adivinando patrones de actividad cerebral.
Y como en cualquier juego, la práctica hace al maestro. Cuanto más se expone el modelo a ciertos patrones, mejor lo reconoce y decodifica. Ok, ya entiendo cómo funciona Brain Degorady, pero tengo una duda. ¿Cómo se traduce esto en la vida real? ¿Podríamos usar esto para escribir un tweet sin tocar el teléfono? Bueno, todavía no estamos ahí. El modelo actual no funciona en tiempo real. Necesita que la persona haya tecleado la frase completa para poder decodificarla. Es como si tuvieras que esperar a que la película terminara para poder verla. Ya veo, no es tan instantáneo como uno lo imaginaba, pero aún así es un avance enorme, ¿no? Absolutamente. Es un paso importante hacia un futuro donde la comunicación con la mente sea una realidad tangible. Y hablando de futuro, ¿qué otras sorpresas nos deparan los resultados de este estudio? Bueno, hay un detalle que no hemos mencionado todavía, es que los investigadores analizaron cómo los errores tipográficos de los participantes influían en la decodificación. ¿En serio? ¿Los errores al teclear afectaban la precisión del modelo? Exacto. Descubrieron que cuando los participantes cometían un error tipográfico, el modelo decodificaba ese carácter con menor precisión. Es como si el cerebro enviara una señal diferente cuando se equivoca al teclear, y Brain2Squarty todavía está aprendiendo a interpretar esa señal. Es increíble cómo cada detalle del estudio nos revela algo nuevo sobre la complejidad del cerebro y la comunicación. Realmente me has dejado con ganas de saber más. Me alegra escuchar eso. Y te aseguro que aún hay mucho más por explorar. Perfecto. Porque en la siguiente parte de este Deep Dive nos adentraremos en las implicaciones de este estudio y las posibilidades que abre para el futuro. No te lo pierdas. Nos vemos pronto. De vuelta en el Deep Dive. Si te perdiste la primera parte, te recomiendo que la escuches antes de continuar. Pero para ponerte al día rápidamente. Estamos hablando de un estudio que ha logrado decodificar texto a partir de la actividad cerebral y con una precisión sorprendente. Exacto. Y aunque la tecnología aún está en pañales, no puedo evitar emocionarme con las posibilidades. ¿A dónde nos podría llevar este avance? Las posibilidades son realmente asombrosas. Imagina un mundo donde las personas con discapacidades que afectan su capacidad de hablar o escribir, como la esclerosis lateral amiotrófica, LA, pudieran comunicarse con fluidez solo con sus pensamientos. Sería un cambio radical en sus vidas, ¿no? Poder expresar sus ideas, sus emociones, conectar con el mundo de una manera que antes era imposible. Exactamente. La decodificación de cerebro a texto podría ser la llave que abre un mundo de inclusión y participación para estas personas. Y no solo para la L, también podría ser una herramienta invaluable para personas con parálisis cerebral, síndrome de enclaustramiento o cualquier otra condición que limite su capacidad de comunicación. Es emocionante pensar en el impacto que podría tener en la calidad de vida de tantas personas. Y más allá de la comunicación básica, ¿qué otras aplicaciones potenciales vislumbras en este horizonte tecnológico? Bueno, si pensamos en grande, podríamos hablar de controlar dispositivos electrónicos con la mente. Imagina manejar tu computadora, tu teléfono, incluso tu casa inteligente, simplemente con tus pensamientos. Eso sí que es ciencia ficción hecha realidad. Adiós a los teclados, a los ratones, a las pantallas táctiles. La interfaz sería nuestra propia mente. Exacto. Y las posibilidades no se detienen ahí. Podríamos revolucionar la forma en que aprendemos. Imaginemos un software educativo que se adapta en tiempo real a la comprensión del estudiante, brindando explicaciones personalizadas según la actividad cerebral. O pensemos en el entretenimiento, videojuegos controlados con la mente, experiencias de realidad virtual inmersivas que responden a nuestras emociones. Es increíble pensar en el potencial creativo que se desataría. Los artistas, los músicos, los diseñadores podrían expresarse de maneras totalmente nuevas, creando obras que reflejen directamente su mundo interior. Sin duda. Pero también es importante ser realistas. A pesar de lo emocionante que suena todo esto, aún hay muchos desafíos por superar. Por ejemplo, como mencionamos antes, el modelo actual no funciona en tiempo real. Es cierto. Sería bastante frustrante intentar mantener una conversación si tuvieras que esperar a que la otra persona termine de formular una frase completa en su mente antes de poder escucharla. Exacto. La decodificación en tiempo real es un obstáculo que los investigadores están trabajando arduamente para superar. Pero hay otros desafíos, como la necesidad de datos de entrenamiento masivos y la complejidad del equipo necesario para registrar la actividad cerebral. Ya veo. Entonces, aunque el futuro pinta prometedor, todavía queda un largo camino por recorrer. Y mientras avanzamos en este camino, creo que es crucial considerar no solo las posibilidades, sino también las implicaciones de esta tecnología. Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde entra en juego la responsabilidad. Debemos asegurarnos de que esta tecnología se utilice de manera ética y responsable para el beneficio de la humanidad y no para su detrimento. Es un tema complejo y delicado. Quizá podríamos profundizar en esto en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Me parece una excelente idea. Aún queda mucho por discutir sobre el futuro de la decodificación de cerebro a texto. No se lo pierdan. Te regreso en el Deep Dive.
Si has estado con nosotros desde el principio, ya sabes que hemos estado explorando un estudio fascinante sobre la decodificación de texto a partir de la actividad cerebral. Y la verdad, cada vez que profundizamos en este tema, me surgen más preguntas que respuestas. Es natural. Estamos hablando de un campo de investigación relativamente nuevo, pero con un potencial enorme. Desafía los límites de lo que creíamos posible. Y es precisamente esa mezcla de misterio y posibilidades lo que lo hace tan apasionante. Exacto. En las partes anteriores hablamos de cómo funciona esta tecnología, de su precisión, de las aplicaciones potenciales e incluso de los desafíos que aún quedan por superar. Pero ahora quiero enfocarme en el panorama general. ¿Cómo te imaginas el futuro de la decodificación de cerebro a texto? Bueno, si miramos hacia el futuro, creo que podemos esperar avances en varias direcciones. En primer lugar, veremos una mejora significativa en la precisión de la decodificación. Los algoritmos de inteligencia artificial se volverán más sofisticados, capaces de interpretar con mayor fidelidad los complejos patrones de la actividad cerebral. Eso significa que podríamos escribir textos cada vez más largos y complejos, solo con pensarlo, ¿verdad? Exacto. Y no solo eso, también veremos una reducción en la latencia, es decir, el tiempo que tarda el sistema en decodificar los pensamientos. Esto es crucial para lograr una comunicación fluida y natural. Claro, sería frustrante tener que esperar varios segundos para que cada palabra aparezca en la pantalla. La idea es que la comunicación sea lo más instantánea posible, como si estuviéramos hablando. Precisamente. Y otro avance que veremos es la miniaturización y portabilidad de los dispositivos. Imagina que en lugar de esos aparatos voluminosos que se usan en los laboratorios, pudieras usar un dispositivo discreto, como un auricular o incluso un pequeño sensor integrado en la ropa. Eso sí que sería revolucionario. Podríamos usar esa tecnología en cualquier lugar, en cualquier momento. Se abrirían un sinfín de posibilidades. Sin duda. Pero hay un aspecto que considero fundamental y es la accesibilidad. Debemos asegurarnos de que esta tecnología no se convierta en un privilegio para unos pocos, sino que esté al alcance de todos, independientemente de su condición socioeconómica. Estoy totalmente de acuerdo. La inclusión debe ser un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier tecnología que tenga el potencial de impactar la vida de las personas. Y hablando de impacto, creo que es importante reflexionar sobre las posibles consecuencias sociales de la decodificación de cerebro a texto. ¿Cómo crees que cambiará la forma en que nos comunicamos e interactuamos con el mundo? Es una pregunta compleja, pero fascinante. Por un lado, esta tecnología podría derribar barreras de comunicación y crear conexiones más profundas entre las personas. Podríamos comprender mejor las emociones, las intenciones, incluso los pensamientos no expresados de los demás. Sería como tener una ventana a la mente del otro. Podríamos comunicarnos de una manera mucho más auténtica y transparente. Exacto. Pero también es importante ser conscientes de los riesgos potenciales. La privacidad, por ejemplo, es un tema crucial. ¿Quién tendrá acceso a nuestros pensamientos? ¿Cómo protegeremos nuestra información neuronal de posibles abusos? Son preguntas que debemos responder antes de que esta tecnología se masifique. No podemos permitir que la búsqueda de la innovación nos lleve a sacrificar nuestra privacidad y autonomía. Estoy de acuerdo. El desarrollo de la decodificación de cerebro a texto debe ir de la mano con un debate ético profundo y responsable. Debemos establecer límites claros, normas que protejan los derechos y la dignidad de las personas. Es una responsabilidad compartida entre científicos, legisladores, empresas y la sociedad en general. Debemos trabajar juntos para construir un futuro donde la tecnología sirva para empoderarnos, no para controlarnos. Exacto. Y creo que este Deep Dive nos ha brindado las herramientas para comprender mejor este desafío y participar en la construcción de ese futuro. Totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración de la mente humana y la inteligencia artificial. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a seguir investigando, a cuestionar, a soñar con las posibilidades, pero también a ser crítico y a exigir que esta tecnología se utilice de manera responsable y ética. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y no se olviden, para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X.